Bueno, dentro de los gases combustibles que tenemos eh, con mayor generalidad son las cadenas lineales de hidrocarburos, el metano, etano, propano y butano. El metano y, y el etano, pero fundamentalmente el metano, principal componente del gas natural, eh, se extrae de los pozos gasíferos y realizamos la distribución por redes, es el gas natural. Los otros gases, propano, butano, que si bien pueden formar parte del gas natural, normalmente lo utilizamos para gas envasado en recipientes de acero y normalmente provienen de la destilación del petróleo. Ya lo vamos a ver en particular cuando veamos instalaciones de gas licuado de petróleo. En cualquiera de los casos, sea metano, etano, propano, butano o combinación de estos gases con estos mismos o con otros, se produce la combustión mediante la combinación del hidrocarburo, carbono, hidrógeno, más oxígeno, dando como resultado dióxido de carbono más agua. Esa es la situación deseable, eso es la composición o la combustión completa. Lamentablemente no siempre es así. En la composición del gas intervienen otras sustancias deseables e indeseables. Las indeseables son las que enrarecen la combustión, tales como el azufre, óxidos nitrosos, eh, que van dando como resultado de los productos de combustión dióxido de carbono, eso es la combustión que se debe producir, pero un gas indeseable y totalmente venenoso, tóxico, que es el monóxido de carbono, que es resultado de una combustión incompleta, que falta un oxígeno para equilibrar la molécula. Gases sulfurosos, que bueno, afortunadamente con el gas natural generalmente no tenemos componentes de azufre, pero suele ocurrir que cuando tenemos composiciones de azufre produce resultados indeseables en los gases de combustión. Y otros compuestos como cenizas, polvos y otros elementos que componen el gas, como son los que mostramos aquí. Este es un análisis del gas natural que se tomó un examen. Normalmente se toman varias muestras por día y en distintos puntos de la red, la composición del gas, a los efectos de determinar su composición o alteración. Se hacen varias mediciones por día a través de un equipo denominado cromatógrafo, que mide la composición del gas, sus hidrocarburos pesados, livianos y otros componentes como los que tenemos acá, haciendo que el gas le dé determinadas características. Nuestro gas que utilizamos aquí en Córdoba normalmente supera las 9.300 kilocalorías por metro cúbico y una densidad de 0,61, 0,63, 0,65. En nuestro mismo país tenemos gases naturales provenientes de otras cuencas con poderes caloríficos algo inferiores a este, por ejemplo, de la cuenca austral, a veces no llega ni siquiera a las 9.000 kilocalorías, tiene un mayor componente de metano, lo cual tira para abajo el poder calorífico. Y los componentes que suben el poder calorífico son el propano, el isobutano, el pentano, etcétera, que son gases pesados, hidrocarburos pesados, que levantan el poder calorífico del gas. Componen también en el gas natural gases tales como el nitrógeno y el dióxido de carbono, que el nitrógeno es un gas compuesto del mismo aire, que no interviene para nada en el proceso de combustión, pero el caso del dióxido de carbono
hace que baje el poder calorífico del gas. Muy rápidamente les explico cómo es el proceso de combustión, un tema que vamos a ver en particular más adelante. Simplemente es a los efectos de que ustedes puedan determinar o puedan apreciar cómo es el proceso de la combustión. En los artefactos domésticos, normalmente la combustión se hace con asistencia o entrada de aire por la presión atmosférica, denominándose de esta manera combustión atmosférica. ¿Por qué? Porque el aire que forma la mezcla combustible gas-aire lo hace movido por la propia presión atmosférica. Distinto es otros sistemas de combustión o quemadores, en donde el aire se mezcla con el gas, o el oxígeno se mezcla con el gas, por medio de otros sistemas presurizados, premezclados, postmezclados, postcombustión, de alta velocidad, etc. Y esos son más que nada para procesos industriales. En la mayoría o prácticamente todos los quemadores domésticos que tenemos, llámese un calefón, un termotanque, una cocina, un calefactor, aunque cambien las formas, las disposiciones, sean estancos, tiro balanceado o tiros naturales, todos son de combustión atmosférica. ¿Qué particularidad tiene? Tiene un inyector que regula el caudal de gas, que eso está calibrado por un orificio que tiene el inyector, que es la imagen que ven a la izquierda. Ese orificio o ese inyector lo que hace es inyectar gas a la cámara de mezcla, luego de sortear una conicidad que ustedes y no todos nosotros lo conocemos como tubo Venturi. Esta particularidad del tubo Venturi, al aumentar la velocidad por estrechamiento de la sección, produce una depresión en la tobera, haciendo que penetre aire primario. Luego entra a una cámara en donde se produce la mezcla de este aire primario con el gas, una mezcla por difusión, y luego sale a través de una roseta o una boquilla para producir la combustión. Esta roseta o este quemador o esta hornalla, como quieran llamarle según las características, tiene una determinada cantidad de orificios y de un determinado diámetro, de manera que la velocidad de esta mezcla sea tal que salga con una velocidad por estos orificios igual a la velocidad de propagación de llama. ¿Para qué? Para lograr una estabilidad en el sistema de combustión, haciendo que la llama esté muy próxima al orificio de salida. Si la llama se despega de ese edificio, es una llama volátil con probabilidad de apagado, y en ese caso la velocidad de salida de la mezcla gas-aire es mayor a la velocidad de propagación de llama. Si por el contrario la llama penetra, se mete dentro del quemador, la velocidad de propagación de llama es mayor que la velocidad de salida. En esas condiciones, o en ambas condiciones, si es mayor o es menor, enrarecen, dificultan o tiene una combustión menos eficiente. Si la llama se mete adentro, está tocando el quemador, termina deteriorando, quemando, carbonizando el quemador. Esas son las características que deben respetar. Y la llama, cuando coincide la máxima velocidad de propagación con la velocidad de salida, produce una llama estable y con el mayor rendimiento y aprovechamiento de calor. Bueno,
Este es el principio de funcionamiento en donde prácticamente todos los artefactos domésticos tienen el mismo sistema de combustión. Acá lo pueden apreciar como algo parecido con lo que tienen en la cocina, pero cambiando las modalidades, pero manteniendo los mismos principios, en todos los quemadores, calefactor, calefones, lo que fuese, tenemos el mismo principio. Un inyector, un aire primario que está regulado a través de una tobera y una salida de gases ya premezclado donde se produce la combustión. Esto es básicamente el principio de combustión del gas natural y del gas licuado de petróleo que vamos a ver después. Les quiero mostrar también a los efectos de tener un conocimiento sobre la comparación de los combustibles y verificar una cuestión ecológica desde el punto de vista de la comparación de la combustión y producción de potencia térmica con otros combustibles, mostrando de esta manera que el gas natural, si bien es un combustible no renovable, es el combustible que menor cantidad de dióxido de carbono le entrega a la atmósfera. De manera que si se tiene que optar por quemar algún combustible, el gas natural sería el gas ideal porque produce la mayor potencia térmica con la menor producción de dióxido de carbono. Así tenemos en esta tabla la comparación de el fuel oil, el gasoil, el gas butano, que es uno de los gases de la destilación del petróleo junto con el propano más usados, y el gas natural o gas metano. En realidad, el gas natural es en su mayor parte metano, pero no es metano puro. Observamos que en el fuel oil tenemos una producción de dióxido de carbono de 283, poco más, poco menos, gramos por cada kilovatio hora de producción de energía. Esto está tomado sobre el poder calorífico inferior. Es decir, ya lo podemos hablar después más adelante de este tema, que es el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior. Normalmente cuando hablamos del poder calorífico de un gas, tomamos el poder calorífico inferior. El poder calorífico superior se considera con el aprovechamiento de la vaporización de los gases, es decir, la condensación del gas que hay de los gases de combustión. Cuando estos se condensan, se puede aprovechar ese calor de condensación, logrando de esa manera utilizar un mayor potencial de la combustión, obteniendo así el poder calorífico superior. En casi todos los casos medimos siempre el poder calorífico inferior. Para hacer una comparación adecuada de todos los gases que estamos comparando, estos 5 gases, estamos viendo sobre el poder calorífico inferior. El gasoil produce 273 gramos, así el propano, el butano 238, 233, y el gas metano 204 gramos de dióxido de carbono por cada kilovatio hora de producción de energía. Por otra parte, tenemos la cantidad de agua, o sea, ese vapor de agua que veíamos en el proceso de combustión. Al combustionar gas metano o gas natural, tenemos la mayor producción de agua en la combustión. 155 gramos por cada kilovatio hora de energía producida. Y el contenido de azufre es una sustancia indeseable en cualquier combustible, porque enrarece la combustión, produce olores y gases contaminantes importantes. En el caso del gas natural, muy rara vez, yo diría que nunca, tiene contenidos de azufre. Algo poco tiene el propano, lo mismo que el butano, pero ya los combustibles líquidos como el fuel oil y el gasoil tienen sí componentes de azufre, que por supuesto las destiladoras tratan de evitarlo primero para
lograr un mejor aprovechamiento. Y segundo, para evitar contaminación ambiental, ¿no? Bueno, de esta manera demostramos que es un gas muy conveniente en el uso. Aquí le mostramos una comparación, porque obviamente muchas veces vamos a tener la necesidad de convertir artefactos de gas licuado a gas natural, o bien convertir ciertos consumos de un combustible, que bien puede ser leña, gasoil, a otros combustibles hasta el gas natural. Acá tenemos básicamente muchos de los combustibles utilizados en nuestro país y otros combustibles que pueden usarse de comparación. Por ejemplo, el gas natural de Comodoro Rivadavia difícilmente llegue a las 9.000 kilocalorías. El de Plaza Huincul, que está ubicado en la provincia del Neuquén, fíjese que tiene 9.500 kilocalorías. Y el natural de Mendoza tiene mucho etano y algo de propano. Levanta el poder calorífico bastante. Esto es importante conocerlo porque si ustedes importan un equipo de otro país donde están utilizando un determinado gas natural, no es cuestión de sacar un quemador y colocar otro. Hay que ver exactamente cuál es el poder calorífico del gas que estaban utilizando para realizar la adecuada conversión. Fíjense, por ejemplo, el gas metano puro, 8.700 kilocalorías por metro cúbico. El propano, 21.700. Y el pentano, acá dice propileno, esto es un gas combustible que se obtiene de la destilación de petróleo. Gas de aceite, gas de acetileno. Acá hay que hacer una salvedad con el gas de acetileno. El gas de acetileno tiene 12.800 kilocalorías por metro cúbico, pero la temperatura de la llama es otro valor que diferente, eso hay que tener cuidado. Es una temperatura de llama, arde a una temperatura mucho mayor. Esto que nosotros acá vemos como gas grado 1 y gas grado 3, son los que vamos a utilizar cuando veamos gas licuado de petróleo. Básicamente el gas grado 1 es propano y gas grado 3 es butano. Tengan presente estos valores kilocalorías por metro cúbico. ¿Por qué hago esta advertencia? Porque normalmente los gases grado 1 propano, grado 3 butano, se comercializan en kilogramos de gas. Entonces, no es comparable kilocaloría por metro cúbico con kilocaloría por kilo. Más o menos, aproximadamente, ya se lo voy a dar con precisión cuando veamos la parte de gas licuado, que el gas propano tiene aproximadamente unas 12.013 kilocalorías por kilogramo de gas. De manera que cuidado cuando se hagan las comparaciones económicas entre un gas y otro. Bueno, dejando la parte de gas y entrando ya a la parte de regulación. Habíamos dicho que el gas se distribuye en nuestro país a través de gasoductos. Esos gasoductos son de alta presión, 60 bar en el caso del gasoducto del norte que abastece la ciudad de Córdoba, pasa por Rosario, llega a Capital Federal, y el gasoducto del oeste que pasa por el sur de la provincia de Córdoba, con una presión de 70 bar, estoy hablando de presión máxima. Luego se distribuye en las ciudades bajando la presión a 25, 20 en el caso de la ciudad de Córdoba, 20, 21, el anillo distribuidor de la ciudad de Córdoba, ya gas odorizado, para luego bajar a presiones de 5 bar como anillos subdistribuidores
y luego las redes. Recién allí, recién en las redes cuya presión está entre 0,5 y 4 bar, recién allí podemos realizar acometidas, es decir, la conexión domiciliaria se hace únicamente a la red. Estoy hablando de conexión domiciliaria en el caso de un servicio doméstico. Obviamente que si nosotros tenemos una industria o una estación de GNC, podemos llegar a tomar gas de un gasoducto o de un anillo distribuidor. Pero si tenemos un domicilio, un consumo doméstico, un edificio, un hotel, vamos a tomar exclusivamente gas de red. ¿Cuál es la diferencia? La presión. La presión mínima en el sistema de distribución de gas por redes es de 0,5. Y el máximo, esto está a punto de cambiar por las nuevas tecnologías, hasta hoy es de 4 bar. Próximamente va a subir un poco, va a levantar un poco el valor de presión. No obstante eso, en nuestra ciudad de Córdoba, la mayoría, más del 90%, son redes de distribución en 1,5 bar. 1,5 bar, repito. Esa es la presión mínima de distribución, máxima de distribución en red, y la mínima es 0,5. Las empresas distribuidoras tienen que garantizar que nunca se llegue a la presión de distribución mínima, es decir, 0,5. ¿Por qué? Si se cae la presión a valores de 0,5 o menores, el sistema de regulación, que no es el que estoy mostrando aquí, se bloquea en forma automática por baja presión de entrada, ya lo vamos a ver. De manera que las empresas distribuidoras, en nuestra Córdoba, Ecogas, distribuidora de gas del centro, tiene el compromiso de mantener las redes con el caudal y la presión mínima de distribución en 0,5 bar. Motivo por el cual, cuando ustedes van a hacer un emprendimiento, un edificio, un complejo habitacional, lo que fuese, le solicitan a la distribuidora factibilidad, es decir, qué caudal van a consumir en determinado lugar. La distribuidora hace una simulación de los consumos y les dice que le pueden dar o no le pueden dar gas, y si le pueden dar gas, qué condiciones deben cumplir, es decir, posiblemente la red esté en condiciones de darle el suministro que ustedes solicitan. Pero si no lo está, tendrán que hacer algunos trabajos de ampliación o de refuerzo. ¿Por qué? Porque justamente lo que se debe hacer es garantizar esa presión mínima. A veces, porque se proyectó hace mucho tiempo una red y la población de demanda fue creciendo, esa red o quedó chica, la distribuidora hace un estudio y garantiza que la presión no le va a caer a menos de 0,5. Si no tiene garantizada esa condición, bueno, no le da la factibilidad o le da la factibilidad condicionada a una determinada cantidad de obras que hacen que garanticen esa presión en red. A partir de esa presión mínima y máxima que tengo en red, sobre y frente en la línea municipal, debo instalar una planta de regulación que haga bajar la presión y mantener esa presión regulada dentro del domicilio a baja presión, con el caudal que se necesita según la potencia térmica instalada. Es decir, que en un consumo doméstico yo voy a tener exclusivamente una conexión a baja presión. Voy a conectar a la red en media presión, voy a tener un equipo de regulación que ya vamos a dar sus características para bajar la presión y mantener esa presión baja con el caudal que yo voy a requerir. Ese caudal va a estar en función de la potencia térmica instalada. ¿Cómo la determino?
sumo todos los consumos, cocina, calefones, calefactores, etcétera, etcétera, como si estuvieran trabajando todos a la misma vez y todos a máximo. No se da nunca, pero es lo que pide la normativa. De esa manera determino la potencia térmica instalada, la divido por el poder calorífico del gas y obtengo de esa manera el caudal máximo simultáneo. Con ese caudal voy a determinar la planta reguladora que necesito. En este caso que estamos viendo aquí, tengo un regulador, ya no vienen más estos reguladores, son reguladores de etapa única, sin sistema de bloqueo, hoy no permitidos para gas natural. ¿Por qué le muestro esta figura? Le muestro esta figura para mostrar un esquema de cómo es el proceso de regulación. Entendida este sistema o este proceso de regulación, vamos a ver cómo funciona el sistema de seguridad que hoy exige Enargas y por lo tanto la distribuidora exige también que todas sus instalaciones deben cumplir con esa disposición. Entonces, aquí tenemos un esquema de un sistema de regulación simple etapa, en donde en la imagen podemos ver a la derecha la entrada. ¿La entrada de qué? La entrada del gas de la red. Ya vamos a ver cómo se conecta, cómo se instala, etc. Voy ahora a explicar cómo funciona el regulador para luego diseñar la planta. El gas entra a media presión. ¿Qué significa media presión? Lo que dije recién. Mínima 0,5, máxima 1,5 en Córdoba, puede llegar a 4 en otros lugares. Este regulador tiene que tener esa capacidad de bloquear el paso de gas en ese rango de presiones y realizar la apertura de la válvula de tal manera que aquí a la salida, a la izquierda de la imagen, tenga siempre una presión no mayor a 19 milibares, 190 milímetros de columna de agua. Normalmente, por razones de redondeo, hablamos de 20 gramos, que es la presión regulada, 20 gramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema funciona de la siguiente manera. El gas entra a media presión a través de una conexión generalmente cónica, rosca izquierda, donde hace pasar el gas a media presión a través de un orificio, que es un inyector, es normalmente de bronce, puede ser acero inoxidable, que tiene un agujero calibrado a los efectos de garantizar el caudal. ¿Qué caudal? El caudal de diseño del regulador, en este caso 8,5 metros cúbicos hora. Tiene asegurado ese orificio, ese caudal para una presión de 0,5 bar. Y tiene en su extremo una especie de válvula, es una válvula, no una especie de válvula, que tapa y destapa ese orificio. Debido a esta circunstancia o a esta particularidad, este elemento que tapa y destapa el orificio se llama obturador. El obturador actúa cuando la presión de salida es de la presión regulada, es decir, 19 milibares, 190 milímetros de columna de agua. Cuando por algún motivo se produce un consumo, ya sea el encendido de un quemador principal, secundario, piloto, lo que fuese, aquí se produce un flujo de gas y por lo tanto una disminución en la presión. Esto hace que al bajar la presión en esta cámara, este resorte actúa y obliga a este vástago que está solidario a este diafragma, mover este vástago que es una biela que acciona el desplazamiento del obturador separándola del orificio, haciendo que este orificio se destape y fluya gas hasta esta cámara. Al fluir el gas, la presión trata de equilibrarse. Si el consumo sigue aumentando,
el obturador se retira aún más, logrando así una mayor desobturación del orificio y así logrando cubrir el caudal con la presión requerida. Si la presión empieza a elevarse por encima de los 19-20 milibares, ¿qué pasa? Esta presión ejerce sobre este diafragma, vence la presión del resorte y actúa este mecanismo obturando el orificio. Entre esta apertura y apertura funciona la regulación. Abriendo y cerrando hace que obtenemos como resultado que aquí mantengamos una presión constante y el caudal va a ser regulado con esta apertura y cierre. Aquí podemos ver en este gráfico el comportamiento en la parte inferior de esta imagen. Podemos ver el comportamiento de la válvula reguladora. Este requerimiento está dado por la reglamentación de la NAC. No debe escaparse de estos rangos de consideración en cuanto a la fluctuación de presiones entre el mínimo y el máximo de consumo. De paso a explicar cómo es el gráfico este. Aquí en vertical, en ordenadas, tengo indicada la presión de salida en milímetros de columna de agua, en donde aquí tengo 180 y 200 milímetros de columna de agua. Cada una de estas curvas que conforman este gráfico corresponde a distintas presiones de entrada del gas. Y aquí en abscisa o en eje horizontal tengo los caudales. ¿Por qué está señalado 8,5? Bueno, 8,5 es la capacidad de este regulador. Entonces, a medida que el caudal va disminuyendo, o sea, cuando el consumo dentro de mi domicilio va siendo cada vez menor, la presión regulada puede tener algunas ligeras variantes por encima de los 180, 190 milímetros de columna de agua. Y a medida que va aumentando el caudal hasta llegar al caudal de diseño, la presión va bajando, pero debe mantenerse dentro del rango de consideración que establece la norma. Como pueden ver aquí abajo, dice presión de entrada 0,5 kilos por centímetro cuadrado, que es aproximadamente igual a 0,5 bar. No es lo mismo, pero la diferencia no es muy grande. Presión de apertura de la válvula de alivio. Hoy no hay presión de apertura de válvula de alivio, sino que se produce un bloqueo. Perdón, cuando la presión aguas abajo supera los 400 milímetros de columna de agua, se produce un venteo. Esto es a los efectos de descomprimir y aliviar la presión. ¿Cuándo puede producirse eso? Cuando el obturador quiere cerrar y se encuentra con una basura, con algún elemento que no permite el cierre y comienza a elevarse la presión. En esas condiciones actúa el venteo. Y otra presión de salida, 180 milímetros de columna de agua, en realidad debería ser 190, ya vamos a explicar por qué. Bueno, las características del fabricante, marca, modelo, matrícula son los elementos que conforman el sistema. Bueno, con este esquema quise explicar lo que es el regulador, pero en realidad el regulador hoy en día es un compuesto formado por el regulador que acabamos de ver, con un esquema algo diferente, y otro elemento que es el sistema de bloqueo automático. Es decir, el regulador que hoy exige la norma es un regulador como el que describimos recién, más un dispositivo de bloqueo automático que es a los efectos de hacer que el sistema se bloquee cuando la presión de entrada esté por debajo de los 0,5 bar o que la presión de salida esté por debajo de los 15 gramos. Está compuesto por estos dos elementos que se pueden ver en algunas imágenes que ya les voy a mostrar seguidamente. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, el regulador es un regulador similar a lo que estábamos viendo recién.
tiene un obturador, en donde acá, bueno, la dirección de flujo la hemos cambiado, pero tiene la entrada y un sensor de salida que sensa la presión a la salida. Cuando la presión a la salida disminuye por consumo, el resorte hace que este vástago baje. Al bajar este vástago, esta válvula abre y permite el flujo del gas. Cuando por el contrario la presión aquí aumenta, porque no hay consumo, el vástago sube y la válvula reguladora cierra a los efectos de evitar que la presión se vaya más arriba de lo permitido. Ese regulador, tal cual como lo acabo de describir, se compone o se colocan en serie con este otro dispositivo. Este otro dispositivo se llama válvula de seguridad por bloqueo automático. ¿Cómo actúa y en qué casos actúa y por qué? Hoy en día se exige que todo regulador que se instale en cualquier domicilio, sea un doméstico, un hotel, un hospital, un edificio, debe llevar regulación y bloqueo automático incorporado. Cuando actúa por baja presión de entrada, es decir, cuando cae la presión por debajo de los límites permitidos que habíamos dicho que era 0,5 bar, o que la presión de salida sea menor a la presión autorizada por regulación, es decir, unos 130 milímetros de columna de agua, 13 milibarios. ¿Cómo se comporta? Y bueno, justamente cuando esta es la válvula reguladora, esta de la izquierda la reguladora y esta es la de la derecha, un bloqueo automático. Tiene un obturador que cuando está en equilibrio permite el flujo de gas, pero cuando se desequilibra por baja presión de salida o por baja presión de entrada, actúa este obturador de la derecha por baja presión de entrada o por baja presión de salida, el de la izquierda, actúa un mecanismo que sensa esta presión o esta otra, haciendo que se bloquee, y una vez bloqueado, el sistema queda cerrado sin posibilidades de rearmarse automáticamente. Se debe rearmar en forma manual, es lo que denominamos reseteo. Es decir, cuando una válvula reguladora se bloquea por alguna de las fallas indicadas, baja presión de entrada, baja presión de salida o alta presión de salida, se bloquea automáticamente. Esa válvula reguladora queda fuera de servicio, quedando sin gas el edificio, y se debe reabrir en forma manual una vez verificado que se haya eliminado la causa que provocó la salida de servicio. Bueno, quería explicar otra cosa. Denme un segundito. Bueno, esto es lo que compone la regulación. ¿Dónde se ubica? Bueno, acá tenemos una planta reguladora con los reguladores que vimos anteriormente. Estos reguladores son reguladores viejos, no existen más, pero sirve para mostrar dos cosas. Primero, que el gabinete de regulación se debe ubicar sobre y frente a la línea municipal, y este regulador presenta varios errores. El regulador es el elemento destinado a bajar la presión de entrada con la presión de salida. Llámese presión de entrada lo que tenemos a la derecha, presión de salida lo que tenemos a la izquierda. Presión a la derecha 0,5 a 4 bar, presión a la derecha, a la izquierda 20 milibares o 200 milímetros de columna de agua. Por lo tanto, todos los elementos componentes a la entrada deben ser aptos para media presión. Lo que se muestra acá no tiene nada de eso. Son todos elementos de baja presión, a excepción de las válvulas. Esta unión doble, estos codos, etc., esta T es de baja presión. Es decir, no es que
no resista la presión, es una cuestión normativa. El armado de la planta es inadecuado. Las uniones dobles enfrentadas hace que sea imposible desarmar el sistema. La inexclusividad del gabinete de regulación. Aquí han aprovechado para realizar la conexión de agua con una canilla de servicio para riego. Eso tampoco está permitido. El gabinete interiormente debe estar revocado, paredes, techos y piso con alisado cementicio. Un equipo, un sistema de regulación doméstico es el que podemos ver aquí en esta imagen. Esto está dentro de un gabinete doméstico, es un gabinete de medidas mínimas 30 por 40 por 50, 30 de profundidad, 40 centímetros de ancho y 50 centímetros de altura, medidas mínimas, en donde se ubica el servicio de gas en media presión, este elemento que tenemos aquí en la izquierda con una manija correspondiente a la válvula de servicio que es de media presión, esta manija color roja. Normalmente es válvula esférica, antiguamente era una válvula del tipo tapón lubricado y se conecta por medio de un flexible al regulador. La media presión, bueno, acá dice de 1,5 a 4. Bueno, en realidad es de 0,5 a 4 y en nuestra Córdoba es 0,5 a 1,5 kilo por centímetro cuadrado o bar. No es lo mismo, pero es muy parecido. Luego tenemos el regulador de presión, que es lo que estábamos viendo recién. Si bien acá no son dos redondeles como veíamos, el sistema está metido dentro de esta caja, donde tiene una etapa que es regulador, otra etapa que es bloqueo, y tiene este botoncito que hace el rearme. Es decir, cuando yo instalo por primera vez este regulador, el equipo está inactivo. Por lo tanto, yo tengo que pulsar este botón que tengo acá. Son distintas modalidades, va a depender de la marca, del modelo, etcétera. Cómo va a ser el botón de reset o el sistema de puesta en marcha del regulador. Presionando este botón hace que yo desplace este vástago y permita el flujo del gas. Una vez que se produce el flujo del gas, en esta cámara de la derecha se eleva la presión y este vástago se libera y comienza a actuar la regulación. En esas condiciones yo realizo las pruebas de hermeticidad. Este regulador se conecta a la entrada del medidor que siempre está a la izquierda, viéndolo de frente, y salida a la derecha. Este es un medidor doméstico, en este caso es de 6 metros cúbicos hora. El medidor doméstico tradicional, el más generalizado, es de 6 metros cúbicos hora, pero hay más grandes y hay más chicos. Hasta 10 metros cúbicos tenemos un medidor de estas mismas características. Y hoy en día vienen medidores un poquito más chicos que estos, de 4 y de 2 metros cúbicos hora para consumos menores, que va a depender de la potencia térmica instalada. A partir de la salida del regulador, ya aquí tenemos 20 gramos. Este medidor sí o sí debe trabajar a baja presión, 20 gramos, o si les gusta más, 200 milímetros de columna de agua. Este medidor no está preparado para funcionar a presiones mayores. ¿Por qué aclaro esto? Porque este medidor tiene un sistema de actuación y es a través de un diafragma con unas membranas que si se someten a presiones mayores se pueden llegar a romper. Si se rompe el medidor hay que pagarlo a costo del cliente o del instalador, según corresponda. ¿Por qué señalo esto? Porque ya vamos a ver, se realizan en la instalación a los efectos de controlar que sea estanco, se realizan pruebas de presión. Esa prueba de presión se somete a la instalación, que ya la vamos a ver, a 200 gramos, o sea,
10 veces por encima de la presión de trabajo, a los efectos de verificar que no haya pérdida. Pero si yo someto este medidor a esa presión, es posible que reviente el diafragma. Por lo tanto, se debe desconectar el diafragma, perdón, el medidor para realizar esas pruebas. El medidor se conecta y se desconecta mediante dos elementos de tuerca móvil conocidos como pilar. El pilar son elementos que me permiten desvincular o vincular el medidor a la instalación interna a través de este elemento que tiene la particularidad de conectarse por medio de esta tuerca móvil y simultáneamente tiene un elemento que sella o da estanqueidad al sistema y simultáneamente aislación dieléctrica, y ya vamos a ver por qué. Los reguladores que estuvimos mencionando, que a partir del año 2012, 2010 creo, era de disposición obligatoria, deben tener regulador y válvula de bloqueo. Hoy no está permitido ningún regulador de etapa única como el que vimos al principio. Estos reguladores deben tener una marca, una matrícula, un número de serie y deben estar homologados por la NAC 200, por el Energas aquí en Argentina. Si yo importo un regulador, por excelente que fuese, si no tiene el certificado de homologación para instalarlo en nuestras instalaciones, no está conforme a las normas y disposiciones del Energas. De manera que debe cumplir con la correspondiente aprobación. Estoy viendo que no he maximizado la pantalla. Vamos a maximizar. Perdón. Bueno, habíamos puesto, hasta acá habíamos llegado, entonces vamos a maximizar. ¿Estamos? Bueno, ¿se ve bien ahí la imagen? Porque he cambiado a presentación completa. Sí, profe, se ve bien. Bueno, no hay dudas hasta aquí, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una imagen de un sistema mínimo doméstico donde tenemos un gabinete de regulación y medición, en donde tenemos la válvula esférica, el flexible de conexión del regulador al medidor y el medidor al consumo interno. Esto que dice acá es un gripper de acero, es decir, es un elemento que sirve para conectar el caño que va a la red con la válvula. La válvula es una válvula de tipo esférica apta para 4 bar. Este flexible forma parte del regulador. No todos los reguladores se conectan con flexible, depende del caudal fundamentalmente. En el caso de ser un doméstico, está permitido, está dentro de la capacidad. Esto se determina fundamentalmente por la velocidad de flujo. Y la ventaja que tiene el flexible es que se puede adaptar a las diferencias de medida que tengo en el montaje del medidor. Siempre el medidor, o mejor dicho, el medidor puede ir adentro, pero el regulador, el sistema de regulación, siempre va frente y sobre línea municipal. Si ustedes ven algún regulador que no está frente o sobre línea municipal, o está fuera de norma, o se ha autorizado por una situación excepcional. Lo correcto, o lo que indica la normativa, es que debe instalarse sobre y frente de la línea municipal. Toda situación diferente se debe estar debidamente justificado y, por supuesto, autorizado por Ecogas, o la distribuidora que corresponda, ¿no? La ubicación de este gabinete. Este gabinete se debe ubicar, como le digo, sobre y frente de la línea municipal. Pero no solo eso. Este gabinete se debe ubicar en un lugar en donde por debajo de este gabinete no tenga los desagües pluviales o la conexión de agua. Porque este caño
se prolonga para abajo y va por la vereda. Y obviamente para realizar las conexiones y demás situaciones, para conectar a la red, si yo tengo el caño de desagüe pluvial o la conexión de agua, es toda una dificultad. Hay que darle separaciones. ¿Cuánta separación? Bueno, la separación mínima es aquella que me permite trabajar holgadamente con un caño y otro sin tener superposición. Digamos que dando una recomendación, el caño de desagüe pluvial o el de agua, la conexión de agua, deben estar a partir del plomo de cada uno de los laterales del gabinete. No hablemos de situaciones tan próximas como 10 o 15 centímetros, porque dentro de una zanja no podemos estar hablando de medidas tan disminuidas, digamos. Tenemos que hablar de por lo menos desde el plomo del gabinete exterior. Esta tabla que les estoy mostrando acá, no la van a encontrar en ninguna parte porque esta la hice yo. Si se las muestro, como hice también con las cañerías de agua, para mostrarles las características de los caños de acero. Porque cuando uno no tiene experiencia en el manejo de caños, no sabe de qué cañería estamos hablando por simplemente verlas o leer la indicación que viene en el caño o en el accesorio. Así, por ejemplo, tenemos en la triple columna de la izquierda tenemos diámetro nominal, es decir, el nombre de la cañería. Si yo hablo de media pulgada, si ustedes hacen la conversión, es decir, 12,7, ¿realmente el caño tiene 12,7? No. Es una designación para darle un nombre. Media pulgada, si ustedes se fijan, el diámetro exterior real es 21,20. Si ustedes se fijan en el número que viene estampado o bajo relieve en los accesorios, llámese unión doble, codo, etc., va a decir 15. Y con esos dos valores los descolocan a cualquiera que no tiene experiencia en el tema. Ese es el objetivo de esta tabla. Mostrarles a ustedes, por supuesto los que están en el tema seguramente lo saben, pero quienes están viendo esta experiencia por primera vez, que sepan de qué estamos hablando. Cuando yo hablo de media pulgada es un diámetro nominal, 15 es un valor que está indicado en los accesorios y 13 es el valor que indican las tablas de cálculo que están en la NAC 200 para realizar los cálculos de cañería. Pero todo esto, la realidad, ¿cuál es? El diámetro exterior del caño es 21,20 y el interior es 16,5. De manera que la sección es 1,27 y debiera tener un peso de 1,06 kilos por metro, sin cupla, sin nada, el caño solo. De la misma manera con todos los otros diámetros. Y estoy hablando de los diámetros comerciales, que van de media a 4 pulgadas. Entonces, la triple columna de la izquierda da el diámetro nominal, es el nombre del caño. El caño de 1 pulgada, el diámetro nominal, el que indican los accesorios, dice 25, pero en realidad, si ustedes lo miden, es 33,7. Esto es a los efectos de indicarles a ustedes cómo deben identificar un caño según esta designación. Si ustedes lo comparan con los caños de plástico, caños de polietileno, van a ver que las diferencias son notables. La diferencia que tiene fundamentalmente con el caño termofusión es que ese caño, si les dice 25, tiene 25 milímetros de diámetro exterior. Si dice 40, tiene 40 milímetros de diámetro exterior.
De manera que no es comparable el de media pulgada con el de 20 milímetros. No es comparable porque no tiene la misma medida y mucho menos la misma sección real, que esta es la que le va a permitir el caudal con el cual voy a diseñar mi instalación. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Cuando yo realizo una instalación de gas, debo respetar absolutamente todas las normativas. Nosotros básicamente en instalaciones de gas vamos a obedecer al pie de la letra, por más obsoleta, anticuada, desactualizada, contradictoria, etcétera, etcétera, que sea la NAC 200, la vamos a respetar a rajatabla. ¿Por qué digo todo este preámbulo de inicio? Porque realmente tiene esas condiciones. Hay un montón de contradicciones y desactualizaciones que tienen, dada la antigüedad de esta norma dictada por Gas del Estado, que tiene ya más de 40 años, desactualizada por completo. Pero es la norma que está vigente. Tiene muchas cuestiones a corregir, a revisar, pero más allá de todo eso, la debemos cumplir. Y es lo que exige la distribuidora a la que pertenecemos para poder habilitar la instalación. Sea vieja, sea contradictoria, sea obsoleta, sea lo que fuese, debemos cumplir con ella. Esto nos exige también que todos los accesorios y elementos instalados en nuestra instalación deben ser necesariamente aprobados. No puedo instalar un caño, un artefacto, una llave que no sea aprobada con matrícula de homologación, con certificado de fabricante, etcétera, etcétera, porque por buena que sea, por excelente que sea, si no está aprobada por un ente reconocido, la distribuidora tiene todo el derecho de rechazarla. Por lo tanto, se deben cumplir con la ley 24.076, el decreto reglamentario, que es la creación del Energas, el decreto 2255 del año 92, las reglas básicas de la licenciataria y reglamento de servicio, como también el decreto 2454 que otorga a la licencia del gas de la distribuidora del centro y el contrato de transferencia. Es decir, cuando nosotros realizamos una red, se debe realizar una transferencia de esa red al patrimonio de la distribuidora. La distribución en el área de la licenciataria tiene por objeto asegurar un servicio regular y continuo, proveer a la seguridad del sistema, realizar inversiones obligatorias. Bueno, eso está dentro de todo lo que es el marco regulatorio establecido por el ENARGAS a partir de la privatización de Gas del Estado. Nuestra licenciataria, que es la distribuidora de gas del centro, tiene la concesión de las provincias de Córdoba, Catamarca y La Rioja. Y también la distribuidora de gas cuyana es la misma sociedad, que es San Juan, San Luis y Mendoza, que conforma la distribuidora de gas cuyana. Bueno, estos valores que vemos acá, red propia 12.000 kilómetros, hoy prácticamente se ha duplicado el valor a través de los nuevos sistemas instalados y el proyecto de gasificación de la provincia. Las distribuciones son, los gasoductos son todos a través de caños de acero. Presiones mayores a los 4 bar, próximo a modificarse, son todos conducciones en acero. Esto que vemos acá es el gasoducto cordillerano, que es caño de acero soldado con revestimiento en poliolefina saturada, que es derivado del petróleo, con cintas de petrolato, que tiene por objeto proteger la cañería de la oxidación. Esto va con una determinada profundidad que depende de la presión y de las cercanías a lugares poblados. Nosotros debemos cumplir, como les decía, con todas las normas y disposiciones del ENARGAS. La NAC 200, que hoy es la que nosotros tenemos que tomar principal cuidado o conocimiento,
no es otra cosa más que las normas y disposiciones mínimas para la ejecución de instalaciones internas domiciliarias de gas y el reglamento de gas del Estado. El Enargas hoy en día ha dictado distintas normas y resoluciones que complementan todas las actuaciones que debemos realizar en las instalaciones de gas. Y el Enargas ha dividido en la parte reglamentaria, si ustedes quieren consultar las normas de el Enargas, pueden entrar a la página del Enargas, www.enargas.gov.ar, donde van a encontrar la parte de reglamentación de forma totalmente gratuita, pueden bajarlas todas las normativas, pero van a encontrar fundamentalmente 5 secciones. A ver si las tengo acá. No, no las tengo, pero sí los comento. Tiene las reglamentaciones de la ANAC 100, que es toda la parte de generalidades, que interviene en la parte de seguridad, control de medio ambiente, gasoductos, etcétera. O sea, toda la parte de generalidades está en el compendio de las NAC 100. NAC 100, NAC 101, 102, etcétera. Lo que más nos interesa a nosotros son las NAC 200, en particular la 200, que es el reglamento de gas del Estado de instalaciones domiciliarias, y la NAC 201, que es la reglamentación de instalaciones industriales, con algunas adendas y modificaciones. A partir de allí, NAC 212, 213, 214, 215, etcétera, 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 le va dando las distintas ampliaciones y reglamentaciones que ha dictado el Enargas. Por ejemplo, la NAC 212 habla de válvulas en media presión, la NAC 213 de válvulas en baja presión, la NAC 215 rejillas de ventilación, etcétera, etcétera. Bueno, caños, accesorios, la 220, la 230, etcétera. Le va dando las características de cada uno de los elementos de certificación para instalaciones domiciliarias, internas, domésticas, industriales. En lo que respecta a NAC 300, 301, etcétera, etcétera, da la parte de reglamentación en lo que hace a artefactos. Ustedes se van a dedicar a fabricar artefactos o van a ser representante técnico de alguna industria que fabrique artefactos, tendrán que bajar, estudiar todo lo que es la normativa de NAC 300. Si ustedes se van a dedicar a hacer estaciones de GNC, bueno, la NAC 400, 410, 414, etcétera, todas las reglamentaciones en relación a las estaciones de GNC. Y si ustedes se van a dedicar a almacenar combustibles gaseosos, tendrán que bajar las normativas de la serie de 500, NAC 500, 501, 513, etc. Bueno, de esta manera tienen un pantallazo de todo el aspecto normativo que respecta a las NAC. Hay complementos como la IRAN, 1452, 5480, 2568, que complementan todo el aspecto normativo, como así también normas internacionales que se incorporan al mismo sistema normativo, tales como la ASTM, API, ANSI, ASME, etcétera, que son normativas que dan las indicaciones, por ejemplo, de cómo deben ser los caños, los procedimientos de soldaduras, etcétera. Bueno, esto he ido muy rápido, pero se lo tenía que decir porque tienen que tener una información general sobre el tema. Bueno, este es un pasaje como para decir, bueno, ustedes cuando se reciban van a ir con la fotocopia del título universitario, la inscripción del colegio profesional que corresponde, el certificado de domicilio, fotocopia de quit. Acá lo que está faltando es la inscripción en la caja de jubilación para que le otorguen la matrícula de instalado.
Esto es en cada una de las distribuidoras en las cuales les toque trabajar. Los organismos de certificación, es decir, todo lo que hemos visto, cuando ustedes van a hacer una instalación, tiene que estar certificado. ¿Certificado por quién? Y lo pueden certificar solo los organismos debidamente reconocidos por el ENARGAS. Entre ellos están el Instituto del Gas Argentino, el Bureau Veritas, el ECA, el INTI y otros, sí, actúan, pero no son los principales organismos de certificación. Los principales son el IGA, el Bureau Veritas, el INTI también, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y el IRAM. ECA es una entidad colaboradora de la administración que certifica algunas cosas, y el Instituto Argentino de Normalización también. Pero básicamente, cuando ustedes compran un caño, un accesorio, un artefacto, están certificados por el IGA, por el Bureau Veritas, por la IRAN o por el INTI. Deben cumplir con esa certificación sí o sí. Entonces, todo material o artefacto que se utilice en el gas debe encontrarse homologado por los organismos de certificación. Allí hay publicaciones dadas por el ENARGAS que les dice cuáles son los artefactos y accesorios permitidos, autorizados por la instalación. ¿Cómo identificarlos? Los artefactos de consumo, llámese cocina, calefón, calefactor, termotanque, lo que fuese, tiene una nomenclatura como la que mostramos aquí en la imagen. Tiene dos dígitos primeros que le indica el tipo de gas. 0,1 para el gas natural y 0,2 para el gas licuado. Hay artefactos que son convertibles y hay artefactos que no. En todos los casos tiene una leyenda donde dice artefacto no convertible a gas natural o gas licuado. Es decir, si ustedes tienen un artefacto que funciona a gas licuado, quieren llevarlo a gas natural, si tiene esa leyenda donde dice artefacto gas natural, gas licuado, no convertible a gas natural, el único que lo puede hacer la transformación al nuevo gas con el recambio de la plaqueta correspondiente, que es la que estamos viendo en imagen, la puede hacer solamente el servicio oficial. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, es uno de los dispositivos de seguridad que tenemos. Normalmente esos artefactos tienen un sistema de protección contra accidentes de monóxido de carbono, que ya vamos a ver cómo funcionan, que lo hacen a través de un piloto analizador de ambiente. El servicio oficial, en lugar de transformarlo, le hace el recambio. ¿Por qué? Porque son microcalibrados. El segundo campo, compuesto por 4 dígitos, corresponde a la matrícula del fabricante. Cada fabricante, llámese Orbis, Ormay, MG, Escabe, etcétera, 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 tiene su matrícula. Así, por ejemplo, Orbis tiene 0001. Ormay, fábrica cordobesa, 0065. Y así todos los artefactos tienen su propia matrícula. Código del artefacto. El código del artefacto se refiere a qué artefacto es. Cocina, calefón. Por ejemplo, la cocina es 01. El calefón creo que era 05, no me acuerdo. Y el último campo, acá hay 2 dígitos, pero en realidad son 3 dígitos, corresponde a la aprobación del artefacto. Esta es una particularidad, un número de serie del artefacto. Entonces, cuando ustedes instalan un artefacto, tienen que determinar esta matrícula, su consumo y estos datos, junto con la marca del fabricante, lo deben indicar en una planilla, que normalmente se le llama CTT, Comunicación de Terminación de los Trabajos, en donde indican en los artefactos instalados. Esto también se indican en los planos. Los caños, llaves de paso, accesorios, tienen una característica como la que mostramos en imagen. Tiene los 4 primeros dígitos correspondientes al fabricante y los últimos 2 o 3 dígitos corresponden a la matrícula del accesorio. Por ejemplo, qué sé yo, FB, matrícula 007, 0007.
llave de paso de media pulgada, número 13, y así tienen todos los caños, accesorios, tienen su matrícula. Esto también se debe consignar en los planos. Todos los caños, accesorios, válvulas, se deben consignar con su marca, matrícula, diámetro, número de serie, número de aprobación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Soy medio aburrido, medio pesado, pero esto lo tenemos que dar. ¿Alguna consulta? Bueno, seguimos. Los medidores. No todos los medidores que vamos a instalar son del tipo doméstico, es decir, los que vimos hasta recién. Hay medidores de mayor consumo. Hasta 10 metros cúbicos, un poco más, un poco menos, tenemos una distancia entre pilares, entre conexiones que van desde 15 centímetros y medio hasta 12 centímetros. Medidores que van desde los 2, 4, 6, 10 metros cúbicos hora son medidores domésticos. Esos medidores se pueden instalar en un gabinete cuyas medidas mínimas, bueno, ahí dice alto 0,5 metros cúbicos, no, se refiere a 0,5 metros, no metros cúbicos. Lo mismo el de la derecha, discúlpenme, hay un error, estos no son metros cúbicos. Son las medidas mínimas del gabinete. De los medidores de acá para adelante, 16 y 25, bueno, hasta 25 metros cúbicos puede ser que sigamos viendo medidores a diafragma. Hoy en día, y esto es relativamente reciente, fundamentalmente la distribuidora de gas del centro, Ecogas, ha cambiado todo esto, porque está sacando del servicio estos medidores a diafragma, cambiándolo por medidores mucho más pequeños y mucho más precisos, que son medidores a lóbulos o medidores a diafragma. De manera que esta tabla de medidores y sus correspondientes medidas de gabinete, digamos que está perdiendo vigencia. Yo se las doy porque mientras que instalen un medidor a diafragma, tendrán que respetar estas medidas. En todos los casos, antes de realizar gabinetes de grandes dimensiones, deberán consultar a Ecogas o a la distribuidora que le corresponda cuál va a ser el medidor, el sistema de medición que le van a instalar para diseñar un gabinete más adecuado y no exagerar las dimensiones. Porque fíjense, cuando yo tengo consumos en el orden de 100 a 200 metros cúbicos hora, necesito un gabinete de 2,10 metros de ancho por 2 metros de altura por 1 metro de profundidad. Prácticamente es un dormitorio habitable. Y sobre todo que si lo tengo que poner al frente del edificio, no es fácil disimularlo. Por lo tanto, estas medidas se los doy a título ilustrativo, pero deberán consultar en cada caso qué medidor le va a proveer la distribuidora. Esto, vuelvo a repetirles, son válidos para los medidores a diafragmas, que son los que mostramos en las siguientes imágenes. Hasta 25 metros cúbicos son conexiones a pilares y más de 25 metros cúbicos conexiones abridas. Son, bueno, se me han alterado la disposición de las imágenes, discúlpenme. Bueno, no sé qué ha pasado. Ya volvemos a esto. Estos medidores a diafragma bueno, son estos. Estos son medidores a diafragma de 16 metros cúbicos y estos son medidores, el de la derecha de 16, el de la izquierda es de 100, este es otro medidor de 16 metros cúbicos, este es un medidor de 80 metros cúbicos. Es lo que denominamos medidores tipo tachos o medidores a diafragma. Como les decía, la distribuidora hoy en día los está sacando de servicio. Son medidores de grandes tamaños y que tienen algunas dificultades en la toma de lectura en cuanto a la precisión.
En la clase que viene les voy a mostrar cómo son los medidores a lóbulos. Lamentablemente he tenido un error aquí en el ordenamiento de los slides, pero es a los efectos de que ustedes puedan compatibilizar las imágenes que estábamos viendo de los tamaños de los gabinetes en relación a los tipos de medidores. Bueno, entonces, esta tabla que les estaba mostrando eh, está cambiando. Seguimos. Les voy a mostrar algunas consideraciones a tener en cuenta a los efectos de evitar accidentes. Estos son algunos ejemplos de siniestros ocurridos por fugas de gas. Las redes, como lo habíamos empezado a hablar, en la mayoría de los casos hoy en día son todas de polietileno, o sea, distribución en caños de plástico. Sin embargo, en Córdoba existe todavía una gran cantidad de redes de acero, como la que estamos viendo aquí en la imagen. Ese caño negro que ven en la parte izquierda de la imagen es un caño de red de acero. Se ve color negro, no solamente por el caño, sino aquí fundamentalmente por el revestimiento. El revestimiento en este caso es con cintas de lana de vidrio embebidas en brea. Es a los efectos de proteger el caño. Pero el caño no solamente se protege por el revestimiento, sino por el envío de corrientes de oposición que son de protección catódica. Este sistema de protección que se utiliza para las redes no es exclusivo de las redes de acero. Es el mismo sistema de protección que se utiliza en ramales y gasoductos que son de acero. Entonces, para proteger el sistema y todas las instalaciones conectadas a redes de acero, se instala o se instalaban este elemento que ven aquí. Este elemento que ven aquí, que es un color gris con un borde negro, se denomina cupla aislante, que conecta la válvula de servicio con la red y la instalación interna. ¿Para qué sirve este elemento? A ver, voy a mostrar una imagen que sea un poco más clara. A ver. Había una por acá. Ahí está. Aquí tenemos unas conexiones de doble conexión o doble regulación donde tenemos las cuplas aislantes. Resulta que esta red de acero también tiene un servicio que es de acero. Por lo tanto, hay una continuidad metálica entre la red y la instalación interna. Eso hace que la corriente de oposición o corriente de protección que le damos a la red a los efectos de protegerla de la oxidación no circule a la instalación interna, de manera de no estar fugando corriente a la instalación interna, motivo por el cual se antepone un elemento de aislación dieléctrico que es justamente la cupla aislante. Esto es un elemento que prácticamente hoy no se usa más, pero si ustedes lo ven hoy en día, que sepan de qué se trata, para qué se instala este elemento. ¿Por qué hoy no se utiliza prácticamente? Y hay algunas que conviven todavía, porque si bien las redes pueden seguir siendo de acero, como que hay muchas todavía en la ciudad de Córdoba y en muchas ciudades de nuestro país, el servicio que vincula la red con la instalación interna es de polietileno, que es lo que estamos viendo acá. Aquí se suelda un elemento de conexión a la red que se llama gripper de conexión en red de acero. Y este elemento que tenemos acá
es el servicio de polietileno. Esto suplanta con eficiencia a la cupla aislante, evitando que la corriente que está enviándose a la red, corriente de oposición para lograr la protección catódica de la red, fugue hacia la instalación interna. Entonces, en estas condiciones, si bien la red es de acero, no necesito realizar la colocación de la cupla aislante. Hoy en día las redes, casi todas, las nuevas sobre todo, son de acero, son de polietileno, como es el dispositivo que estamos realizando acá. Aquí se está colocando una cupla de polietileno por medio de un elemento que se llama electrofusora. No es el mismo equipo que se utiliza en las instalaciones internas, que es de termofusión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este equipo le da el tiempo y la cantidad de corriente que necesita cada uno de los accesorios que se instalan a través de un lector que tiene, es un escáner, que lee las características, no sé si alcanzan a ver lo que estoy señalando allí, es una etiqueta de papel donde tiene un código de barras. Este equipo, que es la electrofusora, lee ese código de barra a través de un lápiz escáner, interpreta qué accesorio se trata, mide la temperatura ambiente y con ello envía una cantidad de corriente a través de estos bornes al accesorio, que tiene incorporado ese accesorio una resistencia eléctrica, en donde manda una determinada cantidad de corriente durante una determinada cantidad de tiempo. Provocada la fusión, automáticamente el equipo le dice fusión completada o fusión completa. Entonces el operador verifica mediante unos testigos que muestran el llenado por fusión de todo el elemento fusionado. Realmente es un sistema totalmente garantizado en cuanto a calidad. Los operadores que realizan este trabajo en las redes deben ser matriculados y habilitados a tal fin. Bueno, este es un procedimiento que se ha tenido en cuenta por un ilícito. Simplemente yo muestro estas imágenes para graficar cómo son los sistemas. Acá mostramos algunos sistemas de regulación. Este es una parte de una reguladora, donde muestro un regulador. La particularidad de esta imagen tiene como objeto mostrar este caño. Ustedes van a decir, ¿y esto de qué se trata? ¿Para qué lo han puesto? Bueno, justamente lo hago porque este regulador, en este caso es un regulador italiano, marca Tartarini, donde lo que está haciendo este cañito es tomar señal, es decir, tomar la presión. Profe, disculpe, Le escucho. ¿usted está señalando con el puntero? Sí. Porque en modo presentación el puntero desaparece. Entonces no lo vemos. ¿Usted no lo ve al puntero allí, la flechita negra? ¿No lo ve? No. Bueno, discúlpenme, yo creí que lo veían. A ver, salgamos de presentación. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí, profe. Bueno, realmente me llamó la atención. A ver, voy a hacer una prueba, discúlpenme. Si no lo ven, me avisan. Voy a hacer esto, presentación. No, no es esto. Parece que quiero hacer una prueba. Esto no debiera hacerlo en clase, pero bueno. ¿Ahí ven el puntero láser? Sí, profe, ese sí se ve. Bueno, hemos
hemos corregido un error. Discúlpeme, yo creía que estaba viendo la imagen. Bueno, este cañito que ven acá, esta planta reguladora tiene otras particularidades, pero les muestro esto porque por allí se van a encontrar con esta imagen. Van a decir, ¿y esto qué es? ¿Una truchada? No, no es una truchada. Esto es parte de un sistema de regulación. Este regulador toma la señal aguas abajo, es decir, ¿cómo es el flujo? El flujo viene por acá, por este caño, pasa por el regulador, realiza la etapa de regulación y bloqueo en el caso de corresponder y sale hacia la cañería interna. Cuando sale hacia la cañería interna, obviamente sale con presión regulada. Esa presión regulada para controlar que realmente esté con los valores de presión que correspondan, toma la presión, toma la señal. Y este cañito es el que se ocupa de llevar el control de esta presión a la cámara del regulador a los efectos de mantener constante la presión de salida. Este es el regulador que les mostraba recién, desmontado del sistema de regulación, donde tiene el regulador propiamente dicho y el sistema de bloqueo. La cañería de entrada y la cañería de salida. Bueno, acá hay algunos errores. Estos accesorios, si están a la entrada, no pueden ser accesorios de baja presión, tiene que ser accesorios de media presión. Ya les voy a mostrar cuáles son las características de uno y de otro, pero estos son accesorios de fundición maleable IRAN 2548. Ya les voy a mostrar cómo deben ser los accesorios que corresponden. En todos los casos, la reguladora le muestra la dirección de flujo, ¿ven? Desde arriba hacia abajo. En el caso donde está montado, ¿ven? Esta es la dirección de flujo. Bien. Este es un sistema de regulación compuesto por 3 reguladores, en donde el del medio está desmontado, y se conectan, a diferencia de estos otros que están conectados con unión doble, estos se conectan con bridas. Tiene una cañería de entrada, que esto es la válvula de servicio, una válvula del tipo esférica, que el sistema de conexión es por bridas. O sea, ¿cómo es la brida? Son estos platillos que tienen unos espárragos y tienen unas juntas que tienen doble finalidad, aislación y da estanqueidad. Y tiene un caño distribuidor hacia estos 3 reguladores, que fíjense en las particularidades de estos accesorios. Ahí está señalado con la flecha. ¿Qué particularidades le ven esos accesorios? A ver, alguien me lo diga, por favor, así hacemos participar un poco y que no sea tan pesada la clase. A ver, ¿qué particularidades le ven ese accesorio? A diferencia de los anteriores. No escucho nada. ¿No está roscado? Sí, señor, no está roscado. Y en su defecto, ¿cómo es el sistema de unión? ¿Termofusión o fusionado? No, ¿Soldadura? no. ¿Puede ser soldadura? ¿Cómo? ¿Soldadura? Sí, señor. No puede fusionarse, esto es acero. Está soldado. El sistema soldado se admite en algunas y determinadas condiciones de la instalación interna. En instalaciones industriales se admite muchísimo la soldadura, pero en instalaciones domésticas se autoriza solo en plantas regulación y el tramo regulación-medición y la parte de medición, pero no así la cañería interna. Esta cañería que forma parte de la entrada hacia la regulación, esto es media presión. Estos caños y accesorios son aptos para media presión y soldados. Pero la particularidad que tiene esto a la salida también es soldada, pero estos caños y accesorios de baja presión. Pero fíjense que en ambos casos es soldado. ¿Quién lo suelda? Un soldador matriculado. No lo suelda cualquiera que tenga ganas de soldar. Tiene que cumplir una determinada cantidad de protocolos y autorizaciones. El soldador matriculado es un soldador que rinde normalmente en el INTI o en algún ente autorizado, donde le otorgan las matrículas según los protocolos de soldadura
que están establecidos por las debidas normativas. El soldador que no está matriculado con su matrícula al día no puede soldar. Un soldador matriculado está permanentemente siendo controlado. Un soldador que pasaron más de 4 meses y no ha soldado y por lo tanto no le han controlado la mano de obra y superada esas condiciones, tiene que volver a rendir las condiciones de aptitud. De manera que si ustedes deciden realizar cañería soldada, que es una muy buena opción, lo debe realizar soldadores matriculados con accesorios y caños aptos para soldar. ¿Por qué le digo que es una muy buena opción? Porque la unión soldada es una unión que seguramente no va a fallar. Es muy raro que una unión soldada tenga una fuga. Una unión roscada sí puede tener una fuga por las roscas, por falla de los selladores en las roscas, por poros en los accesorios, cosa que casi nunca sucede en las uniones soldadas. Entonces, fíjense las características de las válvulas de entrada y salida. Estas son válvulas aptas para media presión y estos son caños y válvulas y accesorios aptas para baja presión. ¿Me van siguiendo hasta acá? Esta es una planta mucho más chica, pero tiene algunas particularidades. A ver, voy a hacer lo que hice recién. Fíjense la particularidad de esta planta reguladora. Estos son 2 reguladores, o sea, se debe instalar un regulador en uso y otro en reserva. Pero fíjense la particularidad de los reguladores, la entrada. Estos accesorios, ¿ven que son más gordos que los otros? Fíjense ese labio que tiene de refuerzo. Esta T, son accesorios forjados, de acero forjado. No son de fundición maleable, como, bueno, no se alcanzan a ver lo que están atrás. Pero estos son aptos para media presión. Este sistema está debidamente aprobado y debidamente construido. Accesorios para media presión. Esto es un codo, una T, una unión doble de media presión serie 2000. A ver si podemos volver a imágenes. Estos accesorios, fíjense que no son accesorios para media presión, son accesorios para baja presión. No sé si alcanzan a apreciar la diferencia. ¿Se entiende la diferencia? Comparado con este accesorio. Los accesorios previos a la regulación deben ser de media presión. Aquí se puede ver la misma reguladora que la anterior. Aquí a la izquierda, lo estoy señalando con el puntero, son accesorios de media presión. Y aquí a la salida son accesorios de baja presión. El regulador consta de la etapa de regulación y el bloqueo automático. Y no lo veo, pero posiblemente en la imagen anterior debo tener el sistema de reset para el bloqueo. Acá ven, por ejemplo, tienen la toma de señal incorporada al mismo regulador, donde comunica la etapa de regulación con la de la válvula de bloqueo. Y aquí abajo, ese elemento que ven allí, que es un pivot de bronce, eso se desenrosca y se tira para abajo para realizar la puesta en servicio del sistema. Eso se llama reset o puesta en servicio. Cuando por algún motivo la válvula se bloquea, se debe desbloquear mediante esa habilitación. Bueno, es otra imagen. Acá se ven las dos partes, la parte de media y la parte de baja presión. Esta es otra imagen de otro sistema de regulación, donde tenemos la parte de media y la parte de baja presión. Esta es una planta de regulación estándar armada, es decir, esto es una fábrica cordobesa que tenemos aquí, que estas plantas
las venden armadas, venden este tramo, estas válvulas, la reguladora y este tramo armado. Esto que ven acá, se ha señalado con un círculo, dice serie 2000, no es serie 2000. Estos accesorios, que es la entrada, son accesorios de baja presión. Este tramo que está acá forma parte del equipo de regulación que provee la empresa esta, MIS concretamente, que tiene este tramo de regulación, de este tramo de la entrada de la regulación y las 3 válvulas a la entrada, estas otras 3 válvulas a la salida, el colector de salida y este caño distribuidor que va, ¿a dónde va? ¿A dónde podrá ir este caño? A la medición, a los medidores. Esta es otra vista donde muestran justamente el sistema de distribución en media presión. Este es el caño de entrada. Accesorios de baja presión no permitidos. Accesorios de media presión sí permitidos. Salida en baja presión y a la medición. Este es otro esquema de regulación donde presentamos 3 reguladores. Ya les voy a explicar el tema de los reguladores y este esquema que se ve encerrado en un círculo. Este diámetro debe ser constante y no reducido. Ya lo vamos a explicar cuando veamos la parte de cálculo de cañadería, que no los quiero aburrir demasiado. Bueno, acá hay una serie de muestras de conexiones no indebidas. La ubicación de este regulador está mal puesto. No puedo sacar este medidor, realmente la ubicación es inadecuada. Bueno, esta imagen se la había mostrado anteriormente. Este es un sistema de regulación muy viejo, donde tienen doble sistema de entrada. Hoy en día se hace uno solo, donde esta válvula o servicio de entrada alimenta un regulador y este alimenta el otro. Este tiene un regulador con bloqueo incorporado y este un regulador antiguo sin bloqueo. Y bueno, de acá sale con accesorios que van a la planta de medición. Bueno, tiene una serie de defectos que es lo que le estoy apuntando acá. Esto está conectado con un flexible. Para este caudal no corresponde la utilización de flexible. Es decir, estoy mostrando lo que no se debe hacer. Acá estoy mostrando una imagen donde muestran cómo se realiza la conexión a la red. Este caño que sale aquí es el que va al servicio y este caño que cruza de esta manera es el caño de red. Acá se está montando por electrofusión un gripper de montura con polietileno, o sea, caño de red en polietileno, derivación en polietileno y servicio en polietileno. Como ven, acá se conecta con la red habilitada. En todos los casos se conecta con la red habilitada. No se interrumpe nunca el servicio. Aquí, por ejemplo, están colocando el servicio, están metiéndolo por dentro del gabinete, metiendo el caño hacia la red. Esta es la electrofusora que va a realizar la fusión a la red. Bueno, la ubicación del gabinete debe ubicarse como mínimo a 30 centímetros de todo gabinete eléctrico, medidor, de lo que fuese. En algún tiempo, el Energas permitía reducir esta distancia de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque los sistemas de medición eléctricos eran sellados con cajas de policarbonato totalmente estancas. Pero bueno, debido a que la normativa no se ayornó a estas circunstancias, el Energas y por ende la distribuidora decidieron seguir aplicando esta distancia. De manera que no está permitido distancias menores a 30 centímetros de cualquier dispositivo eléctrico al gabinete de regulación. Aquí pueden ver el canaleteo que han hecho en la pared para ubicar el servicio y el caño que va hasta los redes. Bueno, la instalación de gabinete, como les decía, tiene que estar aplomado y alineado con la línea municipal. Debe estar frente y a plomo en la línea municipal, ser hermético, estanco, etcétera, etcétera. Prever anegamiento, alejamiento de base de columnas. Esto muchas veces
instalan o prevén los gabinetes sobre una viga riostra, tampoco se puede colocar sobre desagües pluviales, situaciones que ya le hemos venido señalando. Tampoco se puede ubicar dentro de la línea municipal y mucho peor detrás de una reja. Este es un caso de dos gabinetes, uno puesto sobre el otro, donde salen dos instalaciones internas. En este caso se ve la parte posterior del gabinete, eso se debe dar una estanqueidad, porque, bueno, se supone que los gabinetes deben ser estancos. Si bien ventilan a la vía pública, en la parte interna debe estar estanco. Bueno, la separación entre gabinetes, 30 centímetros como os decía, a todo gabinete eléctrico. Una de las cuestiones es la ubicación inapropiada, en este caso están reduciendo la entrada de una escalera. ¿Por qué? Para evitar rotura. Realmente está algo totalmente inapropiado, lo mismo que los recorridos. Bueno, esto es un pilar que es el que permite la conexión del medidor, los distintos diámetros de servicio y cómo es el gripper de conexión. Aquí arriba viene la válvula de servicio. Esta chapa de amarre es para fijarla al piso del gabinete y este es un raccord de conexión para conectar el caño de polietileno a la red. Los diámetros de conexión le van permitiendo distintos caudales, acá faltaría poner barra hora, es decir, un diámetro de 25 milímetros le permite un caudal de 48 metros cúbicos hora, estoy hablando de caño de polietileno, de 32 le permite 80, etc. Esto es a los efectos de poder determinar cuál es el diámetro de conexión según el caudal de consumo que voy a tener. Bueno, no quiero avanzar demasiado porque creo que los he cansado. Definir un poco estos parámetros a los efectos de poder seguir la clase que viene con otro tema de gas. La baja presión está definida entre los 9 y los 500 gramos, aunque en instalaciones industriales se dice que presiones superiores a los 30 gramos ya es media presión. ¿Por qué motivo señalamos esto hasta los 500 gramos? Porque las redes están definidas en estos rangos, entre 0,5 y 4 bar, que así se conoce la media presión. Y presiones por encima de los 4 bar en adelante se conoce como alta presión. Bueno, hay mucho más para ver. Esta particularidad que posiblemente encuentren en algún lugar de una instalación en la entrada, muchos se han preguntado, ¿y qué es esto? ¿Es una truchada para tomar gas? Bueno, la distribuidora controla los sistemas de odorización del gas, es decir, se le coloca al gas un elemento odorante, un butilmercaptán, a los efectos de darle olor al gas. Esa inyección de gas se controla a lo largo de toda la red. Entonces, en determinados lugares, en determinados gabinetes, existe este pico con esta válvula para que el operador de Ecogas vaya y conecte una manguera y lo lleve a un aparato que le permita censar la cantidad de odorante que tiene la red, entre otros parámetros de control. De esa manera verifican que en todos los puntos de la red debe tener la cantidad de odorante que corresponde. Bueno, aquí llamado mercaptan, derivado del azufre. Bueno, en realidad tiene como componente el azufre. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Aquí muestro conexiones indebidas, conexiones que no corresponden, a los efectos de que ustedes puedan advertir de qué se trata. Después vamos a ver en particularidad cada una de ellas, cómo se arma un gabinete de medición en el interior de un edificio, que este es el caso particular. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O se fueron todos? Quiero mostrar esta imagen con la cual vamos a continuar la clase que viene. Esta, en donde muestro qué cosa.
un manómetro que tiene por objeto controlar si la instalación interna tiene pérdida o no. Con esto, la clase que viene le voy a explicar realmente cómo funciona. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O se escaparon todos? A ver, ¿qué hay en el chat? No, acá No, estamos, no, profe, acá no hay estamos. duda. ¿Están todos? Bueno, me alegro, me han seguido hasta acá. Han sido lo suficientemente pacientes. Bueno, si tienen alguna pregunta, les respondo las inquietudes que tengan, sea de